Entonces bueno, estamos listos. ¿Cómo le das play? Acá, iniciar. Y ya... Y allá. Ahí ya le di directamente. Ah. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde a partir de este momento vamos a cerrar espacios virtuales, consultorios físicos y todo lo demás para que persona a persona tengamos una conversación que esperemos pueda potenciar tu salud mental. Todavía estamos en 2023 cuando grabamos este video, pero probablemente salga ya en 2024, así que feliz año nuevo porque este vendría siendo el primer episodio del año. Bueno, feliz año, Eugenio. Feliz año a todos que ven el video. Quiero darle la bienvenida en primer lugar a Eugenio Pérez, @Coach Eugenius, y ya cuando empezamos con Coach Eugenius sabemos que va a prometer el tema, que quizás aparezca una pregunta al respecto. ¿Cómo un psicólogo puede estar entrevistando a un coach? Tremendo, sorprendente. Entonces, bueno, Eugenio, bienvenido a casa, bienvenido Gracias. al podcast y te doy la oportunidad y el espacio para presentarte tú mismo. Gracias. Wow, ok. Bueno, muchas gracias por la invitación, Henry. Un placer. Esto es además una conversación que teníamos algún tiempo, ¿no? Sí, tratando de concretar. Así que ya finalmente la estamos concretando. Y a mí realmente me gusta decir, o presentarme como que soy alguien que le gusta trabajar con personas, ¿no? Okay. Pero eso es como demasiado amigo, me dicen, no, pero tienes que decir más y habla un poco de lo que Okay. haces. Entonces, bueno, hablando un poco de lo que hago, como dijo Henry hace unos minutos, ciertamente soy coach organizacional, ejecutivo porque trabajo con organizaciones y gerentes, directores de empresas. De un tiempo para acá, un par de años para acá, también he desarrollado una visión de la consultoría, porque creo que es muy importante distinguir los dos conceptos, así que también trabajo con consultoría organizacional. Y bueno, me apasiona trabajar con personas, me apasiona ayudarlas a sacar la mejor versión de ellas, me apasiona lograr que en las empresas haya un buen clima de trabajo, que la gente se lleve bien, que tenga orientación a los logros, a las metas, y que un poco como crear empresas donde la gente quiera trabajar. Y bueno, yo he aprendido a lo largo del tiempo, a veces con los golpes también, que ese trabajo solamente se logra cuando empiezas desde la cabeza hacia abajo, ¿no? Desde el tope de la pirámide hacia abajo. Así que por ahí un poco por eso me he especializado en trabajar con líderes en las empresas, en las organizaciones. Ok. Y eres abogado, digamos, de Sí. profesión. Sí. Así que Sí. creo que mi primera pregunta es, ¿cómo fue esa transición? Yo, que te conozco, sé la historia, pero de repente alguien dirá, ¿cómo alguien que de repente es abogado, Claro. que se tiene la idea de este abogado rompecasos, Sí. pasa a querer trabajar para que la gente tenga un mejor espacio de trabajo? Sí, claro. Sí, es una pregunta que me hacen a menudo. De hecho, espero nadie se ponga bravo por lo que voy a decir, pero mucha gente me dice, bueno, pero tú eres psicólogo, ¿verdad? Y yo, no, yo no soy psicólogo. ¿Cómo no? Yo soy abogado. ¿Qué? ¿Abogado? Pero bueno, sí, mi profesión base es abogado. Yo estudié Derecho en la Universidad de Zulia. Cuando me gradué, digamos que yo ejercí desde 2011, yo me gradué en 2012, pero desde 2011 ya era pasante en un despacho de abogado, y ejercí hasta octubre del 2017. Ok. Ese fue mi tiempo ejerciendo. 6 años. 6 años, sí. Graduado 5, Claro. sí, antes de graduarme 6, contando ese de tiempo de 2011-2012. Pero yo nunca fui un abogado típico. Nunca fuiste Harvey Specter ni Mike Ross. No. Nada que ver, nada que ver. Y no estoy seguro que yo me sentía tampoco cómodo en la piel de esa figura de abogado, ¿sabes? Como, ¿por qué? Porque a mí nunca me ha gustado ser la parte enemiga o contraria de alguien. A mí me gusta más bien conciliar, me gusta entenderme con la gente, me gusta que me vean como su aliado, como su amigo. Y obviamente en el transcurso natural de la profesión del abogado, tienes que asumir posiciones de ser la contraparte, de llevar la contraria, de que muchas personas te digan, no sepan separar a la persona del profesional, ¿sabes? Exacto. Entonces, cuando no haces esa separación, simplemente eres una mala persona porque estás defendiendo a una empresa que tiene esta política o a esta persona que ha hecho esto. Y yo nunca me sentí 100% cómodo en ese rol.
Y traté de buscar lo que naturalmente se me daba bien, que creo que es lo que se me da bien, que es estar con las personas. Okay. Y por eso, una vez que me gradué, empecé a especializarme en el derecho laboral. Okay. Porque era la posibilidad que tenía de estar más cerca, desde como yo lo entendía, del mundo de las personas en sus trabajos. Eso siempre me ha llamado la atención. Okay. Así que hice la especialización en Derecho Laboral en la URU y bueno, empecé a irme por allí, en la rama del Derecho Laboral. De hecho, mi último trabajo, y ya para ir a empezar a responder la pregunta, como abogado fue en una empresa centenaria del Zulia, que es Comercial Belloso, Coveca. Yo fui abogado laboral interno de Coveca 2 años. La razón por la que decidí dejar la carrera y dedicarme a lo que hago ahora, creo que no hay una sola razón, hay dos al menos que puedo identificar. Una era que yo sentía que yo tenía mucho más para dar. Okay. Y que ya dentro, al menos dentro de esta organización, era muy difícil a mediano plazo, incluso a mediano plazo, que escalar, era complejo. Y a mí ya me estaba llamando la atención mucho el tema de los recursos humanos y yo me veía como haciendo cosas diferentes. Y quiero decir que Coveca tuvo mucha influencia, aquí se puede hacer cuña, ¿verdad? Como, Sí, claro, no hay ningún problema. Sí. Okay. Luego se le hace la invitación a la empresa que pague. Buenísimo. Tuvo mucho que ver en que yo tomara el rumbo que tomé, porque ellos, a diferencia de cuando estaba en el despacho de abogado, donde claramente yo tenía que ser el Harvey Specter, ¿verdad? El abogado típico, ¿verdad? De que defendíamos empresas, no había clientes individuales, todas eran empresas. En Coveca, la misma cultura organizacional te llevaba a entender que era una empresa que hacía muchas cosas por los empleados. Entonces, cuando yo me acuerdo que cuando yo comencé a trabajar en Coveca, yo tenía 27 años y yo conocía gente que tenía 30 años trabajando en la empresa. Yo decía, esta gente tiene más años trabajando aquí que yo de vida. Entonces, fue un shock importante, de verdad. O sea, era mi primera experiencia organizacional como tal y me llamaba mucho la atención por qué las personas tenían tanto tiempo trabajando ahí. Hoy lo entiendo muy bien, ¿no? Pero en ese momento, claro. Cero. Y eso te habla de que es una empresa que quiere cuidar a su personal, quiere cuidar a sus empleados, quiere que se sientan bien, porque no es natural ni es normal que hoy en día, mucho mejor, las nuevas generaciones entrando al mercado laboral, no es normal, ¿sabes? O sea, lo normal es que máximo 2 años, y dicen, wow, duraste 2 años en una empresa, es tremendo, es increíble, sí. Un gran logro. O es un gran tiempo que invertiste allí, pero 30 años, 15 años, 20 años, yo me acuerdo, yo entré en octubre y en diciembre fue la fiesta de Navidad y en esas fiestas daban los botones por antigüedad. Claro. Y era increíble, o sea, la cantidad de gente que le daban botones porque tenían 15, 20, 25 años trabajando. ¿Sabes que mi papá tiene esas placas? Tiene las placas y tenía los botones también. En un pasillo de la casa estaba 20 años, 25 años, 30 años. Increíble. Y yo hoy en día lo veo, que también he trabajado en el mundo humanitario, que son proyectos de 6 meses, 1 año, y tú dices, ¿cómo te mantienes 30 años en una misma organización? Increíble, increíble. Creo que eso es algo que podemos abordar como tema más adelante, porque da para que hablemos tranquilamente sobre ese tema, el tema generacional y cómo entienden las prioridades dependiendo del contexto generacional. Yo lo vi en Coveca. Recuerdo que incluso hubo una persona que le dieron un botón de 40 años, lo recuerdo claramente, y eso para mí era... Y ellos me enseñaron, eso fue una escuela para mí en el sentido de que yo no era el abogado que llamaban para despedir, o para amenazar, o para hacer cumplir el reglamento, la ley de trabajo, sino para asesorar. Entonces yo visitaba las farmacias, por ejemplo la farmacia SAS, y hablaba con los gerentes y les daba como charlas, y mira esto, no hagas esto, basado en la ley del trabajo, ¿no? Que yo era lo que dominaba. Claro. Pero siempre había como cierta intuición, en la ley del trabajo también hay nociones de gerencia también, no directas pero sí indirectas, y trabajaba con los franquiciados, los que compraban la franquicia de la SAS, les daba charlas. Cuando me llamaban para hablar con un empleado, recuerdo claramente una oportunidad en la que la gerente de recursos humanos de la farmacia SAS, de la unidad de negocios, me llamó para que me reuniera con un empleado de una farmacia
que era muy bueno, pero llegaba muy tarde constantemente. Ok. Y la petición que me hizo fue, habla con él y ayúdale a ver que nosotros queremos que él crezca, pero si mantiene este hábito, no lo podemos tomar en cuenta. Claro. Y yo me senté, yo creo que esa fue una de las primeras reuniones que tuve, y hablé con esa persona, con este joven, con un muchacho, y concilié con él y le ayudé a ver esas cosas y le hablé de las políticas de la empresa y otros ejemplos de cómo personas que habían crecido como asistentes de farmacia que organizan los anaqueles habían llegado a ser los gerentes de farmacia y ahora formaban parte después de la casa matriz y todo lo demás. Entonces, esa es una de las razones por las que dejé de ser abogado, bueno, porque empecé a conocer ese mundo ya más de alianza, más de acompañamiento, y me gustó mucho. Ya sentía que no iba a seguir creciendo allí, pero había poca posibilidad. Y segundo, porque el deterioro de las instituciones públicas también empezó a ser muy marcado para esas fechas, 2017, finales del 2016. Y ya por un tema también de principios morales, principios de vida, pues ya cada vez que iba a visitar una institución pública ya entraba como en conflicto con mis principios y bueno, sentía que era la necesidad de dar un salto. Yo tengo una hermana psicóloga, creo que te he mencionado, sí. Y yo pensé en estudiar psicología cuando quería dar el salto, pero mi hermana fue una de las principales digamos, personas las que se abocaron a hacer campaña para que no estudiara psicología. Ok. Y era un poco porque me decía, mira, en la carrera sí vas a ver materias que te van a nutrir porque te van a alimentar tu necesidad de lo que quieres aprender. Claro. Pero la vas a ver ya en los últimos trimestres y van a ser 4 o 5 materias. Exacto, como lo conversamos una vez, de nada tenía sentido que tuviera psicología evolutiva y ir a un preescolar. Exacto, o ir al psiquiátrico, o a la Ricardo Álvarez, o qué sé yo, bueno, es muy, para quien tiene la vocación real de la clínica, pero para mí en ese momento no era eso, ya lo veía en la empresa. Exactamente. Así que ella fue la que me dio la sugerencia de que buscara más bien alternativas para formarme, para potenciar esa habilidad que había descubierto como más claramente, y poder construir un palmarés o cierta trayectoria académica que me permitiera tener esa credibilidad a la hora de decir, bueno, yo hago esto, yo me dedico a esto. Claro. Y así llegué al mundo del coaching, la certificación que yo hice, de hecho, me la dio una ex profesora de la UR, que fue profesora de mi hermana en ese momento. ¿Fue la profesora ella o no? No, Leila Suárez se llama. Okay. Leila Suárez. Psicóloga que ahora hace coaching, por cierto. Okay. No se me ponga bravo a nadie. Pero yo sé que hay psicólogos que sí. Nada que ver fuera de aquí, hay otros que abrazan el coaching, bueno, y está bien, hay de todo. Yo me certifiqué con ella, la primera certificación que hice con ella. El mundo de ese lo empecé a transitar por ahí. Ya yo había hecho cursos en el IESA, por ejemplo, de gestión de equipo, llegué a hacer uno de PNL. La PNL no es una de mis herramientas favoritas, pero ya yo había hecho algunas cosas. Digamos que el coaching fue como la primera certificación así de peso, que duró aproximadamente 6 meses la fase presencial, después hubo unas tareas que duraron otros 6 meses, en total hubo más o menos 1 año o 10 meses. Esa fue la primera certificación seria que hice. Ok. Ahora que mencionaste justo eso de la psicología, sabes que, por ejemplo, el Colegio de Psicólogos de Miranda, porque el de Zulia no es tan activo en redes con ese tema, pero y en la universidad sí nos lo enseñan como de hacer esa diferenciación de lo que es el intrusismo, de esto es psicología, esto es coaching, sí. Esto por acá. A ver, quizás eso también se ha alimentado mucho por personas que no se han formado, sí. O personas que en efecto sí usurpan funciones que no son. Pero desde tu perspectiva y desde lo que tú haces, sí me gustaría que tanto a mí como a las personas que nos están viendo en YouTube y en Spotify les explicaran un poco cómo hacer esta diferenciación. Claro, yo quiero comenzar diciendo que yo tengo el máximo respeto por los psicólogos y la psicología. De hecho, creo que a veces los respeto demasiado. No sé si eso suena como si hace ruido, pero es que muchas veces yo he dejado de involucrarme en cosas o de dar paso o de decir mi opinión sobre algo porque digo, no, esto es
campo netamente de la psicología, cuando creo que yo he podido decir algo que ha podido ayudar. Pero comenzando por ahí, mi ejemplo de rol y de ética profesional de la psicología es mi hermana, que es una excelente profesional, a quien respeto muchísimo, y a partir de ahí nace precisamente esa admiración hacia los psicólogos y la profesión de la psicología. Hay una, por cierto, otra psicóloga que se dedicó al coaching y ahora es coach, que se llama Carol Kaufman. Y ella, yo le leí un libro académico, por cierto, sobre el coaching, que se llama Coaching basado en evidencia. Es un libro donde explican como diferentes enfoques del coaching. Y ella es una de las que escribe el artículo y dice que la terapia toma a una persona que en un espectro del 1 al 10 está en -0 y la lleva a 1 y la ayuda a ser una persona funcional. Y desde su perspectiva, que para mí tiene sentido y por eso estoy citándola a ella, lo que ella encontró en el coaching es entonces que te ayuda a decir, bueno, ahora vamos a ir a +5, +6, +7. Y para mí eso me enseña que la terapia es una herramienta, es una... No quiero decir una metodología porque la terapia es una ciencia de la psicología, es una ciencia ya, pero que se practica, una de las facetas en las que se practica es a través de la terapia. Toma a la persona que tiene impedimentos para llevar una vida funcional y la vuelve funcional, la ayuda a ser funcional. Y por lo tanto, el coaching nunca puede trabajar con una persona que está en una fase de su vida en la que no está siendo funcional. Y ahí hablamos de depresión, ahí hablamos de ansiedad, ahí hablamos de tantos fenómenos psicológicos que se pueden presentar, algunos más visibles que otros, y un coach nunca va a tener las competencias ni debería involucrarse con una persona que esté pasando por uno de esos episodios. El error enorme ha sido que personas que dicen que son coaches se han involucrado en procesos en los que no tienen competencias para mezclarse, para atender, involucrarse y se ponen a indagar y como saben hacer alguna que otra pregunta y tienen alguna noción de autoayuda, creen que pueden abordar eso y ya terminan haciendo un desastre y así se ha creado la mala fama del coaching y esa faceta. O sea, el coaching es una metodología que te lleva de un punto A a un punto B y que es muy útil, en mi opinión, particularmente en la vida laboral, en la vida profesional, en la vida de aspiraciones, de orientación al logro. Más, yo me he cuidado mucho en mi trayectoria, sé que hay muchas personas que son coaches que respeto, que no se, digamos, encasillan solamente en la vida laboral o profesional, que se involucran más con las áreas de la vida. Pero para mí es tratar de sacarle el mayor provecho a la herramienta en el contexto donde yo creo que es más efectiva, que es lo que acabo de decir. Sí, y sí, siento que eso tiene mucho que ver con la crítica que hacía Seligman en algún momento de la psicología, que es como trabajamos con personas enfermas para curarlas, pero una vez que las curamos es como las dejamos en un punto neutro. ¿Qué pasa con esa población que está bien, que quiere potenciar su salud mental, que quiere de repente aprender a vivir mejor, pero nuestros enfoques científicos están basados en simplemente la cura de la enfermedad? Sí, y eso le ha costado un poco a la psicología positiva que la llamen un poco también como el wishful thinking, ¿no? Es como, todo es muy bonito y tal. Sí, los come flores. Sí, los come flores y que la psicología tradicional desprestigia en gran parte también el nacimiento y el desarrollo de la psicología positiva. Y al contrario, el coaching ha encontrado, como sabes, una forma maravillosa de poder darle base estadística, de estudios, un poquito de ciencia a una práctica que empíricamente, operativamente es muy buena, pero que tiene poco respaldo científico. Sí, totalmente. Y fíjate, tu experiencia ejerciendo, o sea, ¿cómo fue dándose ese proceso de consolidación una vez que sales de Cobeca y decides voy a emprender ahora? Sí,
Durísimo, durísimo, muy fuerte, muy duro, por varias razones. Una de ellas es que yo había sido empleado toda mi vida, porque incluso cuando estuve en el despacho, a pesar de que no tenía una relación laboral típica, yo estaba acostumbrado a que me dijeran: atiende a este cliente, lleva este caso, resuelve esto. O sea, a recibir la instrucción de lo que iba a hacer con el tiempo, y a raíz de eso me pagaban. Y después en Coveca, bueno, ahí sí fui un empleado de 15 y último y todo lo demás, ¿no? Así que cuando tomé la decisión de renunciar y de emprender mi camino como profesional independiente o emprendedor, como lo queramos decir, pues ahí supe lo que significaba que si no trabajas hoy, no cobras hoy y no tienes dinero, no comemos hoy. O sea, yo recuerdo que hice una planificación con mi esposa, ya estábamos casados en ese momento, y yo le planteé, le dije: mira, nosotros necesitamos hacer esto juntos, obviamente tenemos que tomar una decisión juntos, porque si bien es algo que yo quiero hacer, al final nos impacta a los dos, impacta los ingresos del hogar y los planes familiares. Y ella estuvo en todo, eso ha sido siempre una tendencia en mi vida matrimonial. Mi esposa me ha apoyado en absolutamente todo lo que yo he decidido hacer, y en eso no fue la excepción. Ella me dijo que estaba de acuerdo, hicimos una planificación financiera en que veíamos el peor escenario posible, en el que yo durante todo un año no lograra ser autosustentable, sino que más bien hubiese que invertir de los ahorros del hogar para que yo me formara, hiciera esto, publicidad, todo eso. Okay. Y me quedé corto, porque no fue un año. Quiero decir que salí en octubre del 17, y mi primer año realmente como estable financieramente, estamos hablando de la faceta financiera del emprendimiento, fue el 2019. O sea, yo pasé más de un año muy difícil. Muchas veces pensé que había sido un error, muchas veces pensé: voy a volver a la carrera, voy a seguir ejerciendo. No, yo creo que yo no era tan buen abogado como soy ahora coach, no quiero sonar arrogante, pero yo siempre generé confianza en la gente. Okay. Eso sí, y bueno, creo que es un poco mi forma de ser, mi manera de hablar, de demostrar gratitud, de ser empático. Digamos, en esa fortaleza del carácter, la inteligencia social estaba allí. Sí. Entonces yo decía como, bueno, a mí nunca me faltó trabajo como abogado, entonces decía: bueno, voy a volver a eso, voy a seguir estudiando. Es una de mis características, que me gusta estudiar mucho también, entonces decía: bueno, voy a perseguir ese camino. Pero mira, nunca lo hice, y cada vez que veía como, bueno, me voy a desviar, me voy a volver para acá, las puertas se cerraban, o sea que seguía en mi camino. Como la opción segura, ¿no? Sí, la opción segura nunca se concretaba, y seguía en mi camino, y después empecé a ver como esos brotes verdes, ¿sabes? Empecé a ver los primeros brotes verdes. Ya veía que la que hacía tenía buena receptividad, a la gente le gustaba, la gente quedaba como muy satisfecha con los trabajos. Tenía muy buen feedback en ese sentido, y empecé a ver rentabilidad también, que era muy importante. Claro. Y ya a partir del 2019 se me quitó cualquier idea de retroceder o de volver a ejercer, y hasta el sol de hoy, pues bueno, no he vuelto a hacer nada. Qué bueno. Me hiciste acordar cuando me preguntan: ¿vas a volver a la psicología deportiva? Y yo, no lo sé. Claro, no, yo respondo, o sea, si tú me preguntas si voy a volver a ser abogado, pues el futuro nadie lo sabe, pero si me preguntan ahorita, no quiero, soy mucho más feliz ahora, siento que cumplo más el propósito para la razón por la que estoy en esta tierra haciendo lo que hago, y creo que genero un mejor impacto, un mayor impacto desde lo que hago que antes. Dijiste: soy más feliz ahora que estoy haciendo esto, y es un buen punto. Yo creo que vamos a ponerlo, lo podemos como dividir en dos casos, tanto la persona que decide emprender como el empleado. Hay personas que suelen pensar que quizás una vida laboral feliz o satisfactoria está llena de emociones positivas. Sí. Y, por ejemplo, como íbamos conversando en el almuerzo, hay veces que, a mí me llena el podcast, me gusta hacer lo que hago, me gusta ver como de repente, así si una persona me vio, por ejemplo, cuando estaba sacando las estadísticas de Spotify de este año, que al podcast Spotify también te las da, yo veía
me escuchó mucha gente de México, de Centroamérica, de Honduras. Yo decía que bueno y me alegré bastante, pero hay una parte que la gente no ve, que fueron unos meses en los que yo no quería hacer nada porque sentía que no estaba, o sea, que realmente era un proyecto mío que yo no veía que iba a ningún lado. Cuando ya yo así soy una persona, me dice cuando escucho un episodio, me gustó y aprendí esto. Gente que a veces ni siquiera trato, que tengo seguidores digamos, conocidos, me dicen lo vi y me gustó. Entonces la gente tiene como esa idea de que yo necesito estar como, no sé si en el pico de la manía, sí, en que todo está absolutamente bien para yo tener una vida laboral satisfactoria. Y no necesariamente es así. Para nada. Creo que es Viktor Frankl el que dijo, si hay significado para la vida, hay significado para el sufrimiento. Yo creo que el sufrimiento es parte de la vida en todos los aspectos, o sea, en el sentimental, en la amistad, en la parte relacional, en la parte física. No sí. Vemos crecimiento si nos estresamos los músculos, o sea, sufrimos un poco físicamente. Y sin duda, la parte laboral, profesional, no está exenta de eso. Y yo creo que también es como insostenible en el tiempo, ¿sabes? Es como tener un pico alto permanente, es insostenible, es una expectativa irreal. Creo que no existe el trabajo perfecto, así como no existe una pareja perfecta. Y que tu vida laboral será tan exitosa como tú decidas persistir en ella, a pesar del sufrimiento, de la apatía, de la inconsistencia que puedas tener en ciertas cosas, ¿no? Por eso también quería decir, mis inicios como emprendedor fueron muy duros. Y yo a menudo leo, creo que ha bajado un poco el discurso de un tiempo para acá, pero antes era mucho más común que eso de ser tu propio jefe y nada, mira como cierto desprecio a la persona que forma parte de una empresa y es empleado, sí, claro. Y cómo es posible que hoy en día, y yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Siendo yo una persona que decidió emprender, yo mismo he pensado que si en algún momento yo tengo la oportunidad de pertenecer a una organización que yo respete y de la que quiera ser parte, que es muy importante, sí. Y por supuesto que sea rentable para mí, yo no tendría ningún problema en volver a ser parte de una empresa, a ser empleado. Claro. De hecho, es algo que a menudo, una de las cosas que más extraño de ser empleado es la posibilidad de lograr cosas en equipo. Okay. De convivir con personas en el día a día, porque tú lo sabes también, creo que lo debes saber. Sí. Bien. La vida del profesional independiente es muy solitaria también, ¿sabes? Sí. Yo busco llenar ese vacío un poco porque mis clientes terminan siendo mis aliados, mis amigos, yo después salgo con ellos, termino conociendo a su familia y construyo una buena relación, pero igual no es lo mismo. Y yo sé que yo disfrutaría mucho volver a ser parte de una organización. Así que bueno, eso es como un ejemplo un poco de lo que pienso al respecto. Sí, totalmente. Y eso nos lleva a definir, o a preguntarte, por ejemplo, para ti, ¿qué es la felicidad? Bueno, claro. Mira, para mí la felicidad es una experiencia de bienestar a lo largo del tiempo que es alta y baja, pero al mismo tiempo tiene como una plataforma que, dependiendo de tus hábitos, y estoy hablando de hábitos de todo tipo, emocionales, cognitivos, físicos, relacionales, esa plataforma puede estar más alta o más baja, y sobre esa plataforma después va a haber picos de bajos y altos. No sé si me estoy explicando. Yo te estoy entendiendo, okay. No sé si luego te entenderán claro. En el video, ¿no? Por eso una de las cosas que, me voy a desviar, pero estoy tratando de responder la pregunta. Una de las cosas que yo más aprendí de Tal Ben-Shahar, que me quedó muy grabada, era que él no dice yo soy feliz. Él dice, no, yo no creo que yo pueda hacer esa afirmación, ni que sea algo conseguible. Si yo puedo decir yo soy más feliz hoy que antes, eso sí lo puedo decir. Pero no es como un punto de llegada, decir ya soy feliz.
Claro. No. O sea, es un proceso, es un trayecto, es toda tu vida. Y tú puedes encontrar puntos en tu vida en los que dices, hoy este periodo fui más feliz, este periodo fui menos feliz, y así sucesivamente. Pero lo que yo he aprendido sobre la felicidad, la psicología positiva estudiándola, es que tú puedes lograr subir la plataforma, vuelvo a decir esa palabra, sobre la que sostienes tus niveles de bienestar o de felicidad a lo largo de tu vida. Okay. Entre más subes esa línea, pues obviamente puedes decir que eres más feliz. Y después sobre esa línea puede ser que tengas mejores o peores momentos. Esa plataforma la podemos llamar nuestras necesidades básicas en diferentes áreas. Sí. Que si seguimos al Dr. Tal Ben-Shahar, Sí. Vendría siendo el modelo SPIRE. Correcto. Igual hay muchos modelos, bueno, hay unos más famosos que otros. Seligman tiene su propio modelo, Claro. que está actualizando, por cierto, hace poco lo actualizó. Tal Ben-Shahar tiene el suyo. A nivel de trabajo, Gallup, que es una de las empresas que más recoge datos del mundo laboral a nivel mundial, tiene un modelo de bienestar laboral. El libro se llama Well-Being at Work, o Bienestar en el Trabajo. Y a mí me gusta mucho ese modelo porque, por ejemplo, es el único que incluye el área financiera en la felicidad personal, en el bienestar personal. Sí, me gusta porque me encanta saber que hay tanta posibilidad de ver cosas que otros no ven. El que yo utilizo, tú lo sabes, es el Dr. Tal Ben-Shahar, pero después hay como muchos puntos de encuentro. Si vemos el de Seligman y vemos el de Tal Ben-Shahar, sabemos que le dan mucha predominancia a encontrarle propósito a tu vida, Sí. significado a las actividades que haces en el día a día. Le dan mucha importancia a la experiencia de emociones placenteras o positivas, y le dan mucha importancia también al tema de las relaciones positivas, ¿sabes? O sea, Sí. esas tres cosas creo que no fallan en ningún modelo de bienestar. Sí, y a eso me refiero sobre esa, es la plataforma. Después, Exacto. cuando tú empiezas a trabajar conscientemente en esas áreas, la plataforma va subiendo de nivel. Sí, totalmente. Y ahora, ¿cómo ves esa plataforma que lo mencionamos al principio en cuanto digamos, la generación que está entrando al mundo laboral en este momento? ¿Ves esa plataforma que está muy alta, que está muy baja o...? Ok, es una pregunta interesante. Yo creo que aquí voy a traer a un psicólogo que puede ser bastante controversial para algunos, que es Jordan Peterson. Una de las cosas con las que yo estoy de acuerdo con Jordan Peterson es que en la medida en que las generaciones, y ojo, esto no solamente Jordan Peterson, hay una psicóloga que se llama Jean Twenge, está en X, ¿verdad? Sí. El difunto Twitter, está en X, la pueden encontrar ahí, y ha escrito, si no me equivoco, unos 4 libros. Y el último libro que escribió se llama Generations, Okay. Generaciones. Y en ese libro ella habla de las estadísticas que surgen de los estudios basados en la generación Z, Ok. que vendría siendo la nacida por ahí 2001. Creo que es del 2000 en adelante. 2000 en adelante, correcto. Porque el de X creo que es hasta el 99. La millennial. No. Están los millennials, luego Sí. viene generación X y luego la Z. Ok, no, yo creo que los X están antes de la millennial. Ok, podemos hacer la búsqueda allí. Vamos a buscar aquí que tenemos la laptop. Generación, Seguro. Sí. generación X. Correcto, fueron los que consiguieron a los baby boomers. Exacto. Sí, sí. Después vienen los millennials, porque entraron en la vida laboral o adulta en el milenio. Pero Exacto. ahí empezaron a nacer los siguientes, que es la centennial o la Z. Entonces, lo que quiero destacar de Jean Twenge y de Jordan Peterson es que a medida que las generaciones han ido avanzando, los contextos globales en los que funcionan también moldean la experiencia de vida que tienen las generaciones. Claro. Y si hablamos de un contexto posguerra, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de un mundo muy diferente al que vivimos actualmente, de mucha necesidad. Sí. Estamos hablando de posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Sí. Mucha necesidad, pocas oportunidades, poca comida, incluso pocos recursos. Sí, podemos ver, digamos, una Europa en ruina. Una Europa en ruinas, correcto. Y en general potencias económicas que se vinieron abajo, como Japón y Alemania, y otras que, si bien no se vinieron abajo, invirtieron muchos recursos en ganar una guerra. Claro. Y allí surge un poco esa mentalidad de yo voy a asegurar mi estabilidad a toda costa. Y eso explica por qué hay personas que duraban 30, 40 años en sus trabajos. Porque lo más importante para ellas era la estabilidad. Tus padres, claro, probablemente, mis padres probablemente, ¿verdad? Que nacieron posterior a la guerra. Mi mamá nació en el 58, mi papá en el 55. Sí. ¿Sí? La guerra terminó en el 46. 45-46, así que es un mundo posguerra. Entonces, tú entiendes por qué para esta generación pudo haber sido lo más importante la estabilidad. Entonces después ves, por ejemplo, fenómenos que han impactado el mundo y el modo de pensar, como la entrada del internet, la aparición del internet, la entrada, y lo que eso significó. Y siempre he pensado que esa frase que dice la información es poder es muy cierta. Y realmente, digamos que de los 90 en adelante, cada vez más tener acceso a información es más fácil. Sí. Y la información es poder. Entonces cuando tú creces, cuando hay una generación que ha crecido con acceso prácticamente irrestrictivo a información, no te cuento ya ahora con el ChatGPT y totalmente. Y todo eso, sí, sí, lo que se viene, está sí, bien, pero han crecido con acceso a internet, con acceso a información, conocimiento. Cuando una persona hace 30 años tenía que caminar o manejar hasta una biblioteca para buscar un libro, para leer sobre un tópico y aprender algo que quería. Y ahora tú le escribes a Bar y es como, mira Bar, yo necesito dedicar, yo lo hago con los artículos científicos. Ajá. Mira, tiene un artículo científico que el tópico sea esta investigación. Y me dice, bueno, aquí tienes estos papers. No, y además, y si le dices, ok, explícame de forma sencilla, este paper te lo plantea de una manera. Entonces, la diferencia de acceso a información es muy marcada. Y a lo que voy con la respuesta a la pregunta es que yo creo que ciertamente son generaciones que tienen mucha más capacidad de formarse, de acceder a la información, de tener conocimiento, pero al mismo tiempo, como es más sencillo, eso hace que se valoren menos algunas cosas. Y creo que también en un mundo donde todos están tratando de ser excepcionales, después lo excepcional se vuelve común y es muy difícil destacar y eso genera mucha frustración. Claro. Entonces yo destaco mucho eso y destaco también tú no sabes la cantidad de gerentes y directores que me dicen es que es muy difícil tener una empresa en estos tiempos, liderar un equipo en estos tiempos porque tú tienes que ver cómo dicen las cosas y así, o sea, con la sensibilidad para que no se pongan bravos, no sé. Y eso es un poco un choque de generaciones también. Claro. Sí, es un poco choque de generaciones. Pero lo que yo trato de hacer es invitar a esos mismos gerentes, a esos mismos directores a rescatar o fijarse en lo bueno que tienen estas generaciones. Son muy rápidas para aprender, son muy rápidas para crear, son muy buenas en la innovación, en la familiarización de las tecnologías actuales. Y además tienen una necesidad muy grande de encontrarle propósito a lo que hacen, que antes en las otras generaciones creo que no era tan importante. Claro, quizás en la selección de personal antes era más como necesito el trabajo y ya pues, ahora es como, ok, necesito el trabajo pero al mismo tiempo que lo necesito quiero que esto cumpla con lo que yo estoy buscando, porque si no... Sin duda, yo soy un ejemplo de eso. Yo renuncié a Coveca en parte porque yo sentía que yo no iba a seguir creciendo ahí y yo sentía que tenía más para dar. Entonces yo aunque soy una generación un poco más vieja que la más reciente entrando en el mercado laboral, que es la millennial, igual ya yo tenía esa mentalidad. Claro, no, y yo te pongo el ejemplo también cuando salí de esta organización humanitaria a principios de año, muchos de mis compañeros, y hay gente que todavía me dice como que, ay, que te vas a postular a alguna organización, y yo les digo como que mientras yo pueda trabajar de la psicología o del ejercicio clínico, que es como a mí me gusta, y también hacer el podcast y todas las cosas que yo tengo planificadas, voy a seguir haciéndolo. O sea, es como contemplo la vuelta al mundo humanitario, salvo que me guste mucho la idea, la propuesta, o porque necesite hacerlo. Pero como postularme por postularme a un puesto porque diga que están buscando un psicólogo,
no lo veo, yo personalmente no lo veo viable, porque voy a hacer algo, ok, lo hago por el dinero, pero a veces el dinero es, y eso ya no lleva a ese punto, a veces el dinero es un suficiente motivador para mantener a alguien en un puesto de trabajo. Ligado a lo que estamos diciendo ahora, sin romantizar el trabajo, porque no tenemos que romantizarlo. Exacto. Y hay que tener mucho cuidado con romantizar el trabajo, ¿no? Yo creo que en las nuevas generaciones cada vez tiene menos peso. Después también Venezuela tiene un contexto muy específico, ¿sabes? De crisis, de necesidad Sí. y todo lo demás. Y insisto en que no tenemos que romantizar. Pero hay una investigación que hizo una psicóloga que se llama Amy Berzensky, tiene un nombre muy complicado, un apellido, tiene como 17 letras y 2 vocales nada más. Bueno, ella, no sé si te familiarizaste con esa teoría en el libro que leíste hace poco, Okay. de Tal Ben-Shahar, donde habla de el encuentro de esas perspectivas laborales que trabajo, carrera y vocación. Sí. Entonces, cuando esta investigación arrojó que un ser humano entiende lo que hace a nivel laboral de 3 maneras, como un trabajo, una carrera o una vocación, y que si bien las 3 pueden coexistir, o todos tenemos las 3, hay una Claro. visión que predomina más que otras 2. Entonces, para explicarlo brevemente, es cuando tú entiendes lo que haces como un trabajo o un empleo, tú entiendes que hay un intercambio. Tú das algo a cambio de que te den algo, tú das tu tiempo, tu esfuerzo y tu conocimiento a cambio de que te paguen. Pero no hay disfrute inherente, ¿sí? Simplemente es un intercambio de cromos. Exacto. Cuando lo entiendes como una carrera, hay esa visión de que quieres crecer, de que quieres desarrollarte, de que quieres llegar a tener más estatus, más reconocimiento. Más dinero es importante, pero no por el hecho de que ganes dinero, sino porque más dinero significa más reconocimiento. Claro. Y más estatus. Y finalmente está el entendimiento de lo que haces como una vocación, que es ese entendimiento de tu trabajo como un aporte a la sociedad, como algo que te satisface porque te gusta hacer. Claro. Y entonces ya deja de ser el trabajo un medio para conseguir un fin y empieza a ser un fin en sí mismo. Exacto, ya no es solo intercambio de servicios Sí. por una recompensa, no es solo crecer para obtener estatus, sino también hago esto porque le encuentro sentido. Exacto. Entonces una de las características que encontramos en las personas que entienden lo que hacen como una vocación es que saben que a través de su trabajo se genera un beneficio que trasciende a ellas mismas e impacta a otras personas. Por eso en el mundo humanitario, bueno, abundan estos ejemplos de las personas que incluso lo hacen por una paga muy poca, o incluso en algunos escenarios los voluntarios no ganan nada, pero saben Exacto. que a través de ese esfuerzo están generando un impacto positivo en la sociedad. Y es como más común verlo en el mundo humanitario, esta vocación. En el mundo religioso también es muy común Sí. verlo. Y ahora lo que quiero decir es que a nivel global, ya no solamente hablando de nuestro país, sino a nivel global, hay cada vez más en las nuevas generaciones un deseo de encontrar una actividad que les permita sentir que están generando un impacto en el mundo. Y yo creo que es un poco llenar un vacío existencial que está allí. Vuelvo a citar a Viktor Frankl, que decía que el propósito de la vida del ser humano, o bueno, la fuerza motora del ser humano a lo largo de su vida es encontrarle sentido a su existencia. Claro. Y yo creo que en un mundo en que cada vez tenemos más herramientas tecnológicas de acceso a información, más industrialización, más automatización, pasa un poco lo que Nietzsche decía, Friedrich Nietzsche, el filósofo austriaco, decía cuando afirmó Dios está muerto, ¿no? Cuando él dice Dios está muerto, mucha gente lo interpreta como wow, sí, no necesitamos a Dios, ¿sabes? Como con una declaración Claro. buena. Pero Nietzsche lo decía de hecho con mucha preocupación, a pesar de que él mismo era ateo. Para él no era una buena noticia afirmar que Dios estaba muerto. Lo que quería decir era que en la era del Renacimiento y lo que vino después de todo esto, había una sociedad que había encontrado soluciones a sus problemas creadas por ellas mismas. O sea, las soluciones las había creado la sociedad. Claro. Había encontrado la posibilidad de predecir ya el clima, de desastres naturales,
crear industrialmente volumen de máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es como, bueno, no necesitamos a Dios, mira todo lo que podemos hacer. Pero para Nietzsche eso era un problema. Él decía, ahora ¿quién va a llenar el vacío que hemos creado? Porque el ser humano tiene una necesidad de trascender, Claro. existencial, espiritual, que la religión llenaba. Pero ahora que está creciendo esta tendencia, ¿quién va a llenar eso? Entonces una de las frases que está en La Gaia Ciencia, ese es el libro donde él escribe esto, él dice, ¿quién va a lavar nuestras manos de la sangre de el ser más importante que la sociedad ha tenido o creado? Claro. ¿Y qué rituales o qué juegos vamos a inventar para llenar los vacíos que se generan cuando desplazamos todas las liturgias religiosas y todo lo demás? Estoy parafraseando aquí, Claro. pero estas son un poco las palabras que le decía. Entonces, ¿por qué creo que las nuevas generaciones se preocupan tanto por el medio ambiente, por los animales, por las actividades, las causas activistas, ¿no? Bueno, porque están tratando de llenar un poco ese vacío existencial. Para mí es muy claro. Estamos como en una fase avanzada de algo que Nietzsche predijo que iba a pasar. Claro, por supuesto. Incluso veía el stand-up de José Rafael Guzmán que se llama Sin robar a nadie. Ajá. Y él, una frase que me gustó mucho a mí, que él se decía, yo era ateo. Y yo aquí puedo darle todas las razones por las cuales creo o que no se debería creer en Dios o que Dios no existe. Pero luego de haber caído preso y de haber tenido un encuentro con Dios en su forma muy particular y humorística en que lo hace, dice, pero luego de haberme encontrado con Dios en la cárcel, también puedo darle un montón de razones aquí por las cuales creer en Dios. Y llegado a este punto, considero que es mejor tener algo en lo que creer. Sí, tiene sentido escuchándolo y viéndolo desde ese punto de vista. Y bueno, empezamos a entrar en un tema ya que es diferente, pero está muy ligado. Exacto. Al mismo tiempo, uno de los... Seligman, siendo ateo él mismo, o agnóstico, creo que él es más agnóstico que ateo, dice que una vida con propósito se define porque tú vives aferrándote a algo más grande que tú mismo. Y que entre más grande sea lo que te aferras, más propósito tiene tu vida. Claro. Entonces después tú puedes decir, bueno, ¿a qué me aferro? ¿Me aferro a un trabajo? Ok, bueno, te aferras a un trabajo, pero ¿cómo entiendes la vida de ese trabajo? Te aferras, ¿cómo entiendes que tu trabajo afecta a tu vida o la vida de los demás? Te aferras a una persona, ok, pero ¿quién se beneficia de ese? ¿Cómo trasciende ese beneficio? Claro. Y después puedes ir analizando, entonces encontrar, bueno, me aferro a una causa activista, bien, tengo más alcance. Afecto positivamente a una comunidad o a un grupo de personas discriminadas, etc. Pero, bueno, para los creyentes, después, ¿qué más? Y para los no creyentes, igual, ¿a qué te puedes aferrar más grande que al concepto para los que no creen y a la persona para los que creen de un ser que creó todo? ¿Sabes? Claro. Entonces allí como que ya tu vida encuentra el bloque que cubre el espacio que estaba vacío. Claro. Entonces, creo que llevándolo un poco a lo que hablábamos de esa plataforma generacional, creo que un poco lo que tomamos acá es que si quizás reforzáramos esas creencias existenciales, pudiéramos encontrar mayor propósito y sentido a las cosas que hacemos. Y no lo digo yo, lo dice irónicamente la ciencia. Dice la ciencia, sí. Sí. Sí, incluso, fíjate que yo lo veo de la siguiente manera, estamos en una época tan volátil en el sentido de que hoy en día, sale el iPhone 14, recién salió el iPhone 15. ¿Cuánto va a tardar en salir el próximo iPhone y este pase a ser obsoleto o ya deje de ser lo que la gente quiere o desea? Y no solo sucede con teléfonos, sucede con profesiones, sucede con tendencias en qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacer las cosas. Por ejemplo, me imagino que la crisis que hubo con los guionistas en Netflix, obviamente por un tema de, mira, apareció la inteligencia artificial y está amenazando mi trabajo, porque ahora yo me doy cuenta de que ChatGPT, por ejemplo, una vez estábamos en una reunión de amigos y dijimos, vamos a pedirle a ChatGPT que componga una gaita
de, no sé, de cabimas y te compone una gaita que tú dices cómo lo hace. O le pides, hazme una canción de Maracaibo al estilo de Jorge Drexler, de cómo la escribiría él, y tú dices, esto es algo que escribiría Jorge Drexler. Entonces, en un tiempo en el que los problemas como que se van resolviendo más rápido, pareciera que nuestro sentido o a lo que nos vamos aferrando puede desaparecer en cualquier momento. Sí, sin duda. Hay una novela que se la recomiendo muchísimo, quien no la haya leído, que se llama Fahrenheit 451. Escribió un escritor de ficción que se llama Ray Bradbury. Y lo que describe en la novela es un escenario en el que los libros están prohibidos. Okay. Nadie puede leer. Y de hecho los bomberos a mí me gustan mucho esas cosas que le dan la vuelta a las situaciones y le dan como resignifican todo. Entonces en el libro los bomberos, en vez de tener agua para apagar incendios, los bomberos lo que hacen es crear incendios. Porque los bomberos existen en ese mundo que creó el novelista. Para el incendio era donde hay libros, las bibliotecas son un incendio. Okay. Entonces, si entiendes eso, ¿cómo haces desaparecer el papel? Quemándolo. Entonces ellos, en vez de tener una manguera por la que sale agua, lo que tenían eran lanzallamas. Los bomberos crean fuego y crean incendios. A lo que voy es que en un mundo donde los libros están prohibidos, porque la sociedad se basa netamente en una experiencia hedónica o hedonista del placer, no necesitas leer porque el pensamiento crítico lo que te puede hacer es más bien deprimirte o hacerte caer en cosas, pensar en cosas que no te ayudan. Bueno, los libros eran más preciados que nunca, o sea, era un tesoro tener un libro. Entonces, obviamente no estamos en un mundo donde está prohibida la espiritualidad, pero estamos en un mundo donde el entorno es tan automatizado, tecnológico, quiero decir superficial, pero no en el sentido de que no podemos profundizar, pero sí que tenemos acceso a información muy rápido, no hay que hacer mayor esfuerzo, sino teclear, lo que te tardas en teclear una frase, una oración o una pregunta. Yo creo que el pensar hoy en día y el conectarte con algo que no puedes encontrar en una búsqueda de 5 segundos en ChatGPT o en Google cobra mucho más sentido, cobra mucho más valor. Y que hay que dedicarle mucho más tiempo a eso para tener una mejor experiencia de vida. Totalmente. Y en función a eso, la gente se preguntará, ¿cómo puedo ser más feliz? ¿Cómo podríamos responder esa pregunta? Creo que hay mucha información afortunadamente disponible al respecto. De alguna manera la psicología positiva lo que hace es democratizar el acceso a esa información. Y tenemos estudios como el de las zonas azules, que está en Netflix, hay un documental buenísimo. Sí, Vivir 100 años, que se llama. Vivir 100 años en Netflix, exacto, que Dan Buettner, este investigador de la National Geographic, desarrolló un estudio súper completo durante una década, donde registró las personas los lugares donde viven más personas centenarias. Entonces, si lo vamos a puntualizar, hablamos de lo que decíamos hace un rato, modelos de bienestar, el espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional es el modelo del Dr. Tal Ben-Shahar. Y entonces tú empiezas primero creo que hay que comenzar como haciéndose un autoanálisis, ¿no? Entendiendo qué significa cada una de esas áreas. La espiritualidad, lo físico, la parte intelectual, social, emocional. Y entonces preguntar cómo estoy hoy en día, ¿no? Y eso es muy subjetivo, al final esto sí es muy subjetivo. Tú sabes cómo lo vives y sabes de qué manera lo vives y de qué manera te gustaría vivir cada área. Claro. Y después que identificas en qué áreas estás peor, qué áreas estás mejor, pues entonces empiezas a aplicar herramientas traducidas en hábitos que te permiten decir, ok, estoy trabajando conscientemente en mi bienestar emocional, por ejemplo. Okay. Entonces el journaling, que ya hay mucha ciencia ya detrás de los beneficios que tiene llevar un diario y escribir
Penny Baker, por ejemplo, Jamie Penny Baker fue uno de los que más, bueno, el pionero en destacar la importancia que tenía llevar un diario y sobre todo escribir sobre las experiencias traumáticas en la vida. Y lo que él descubrió era que hacerlo durante 15 minutos, durante 3 días, ya te cambiaba muchísimo en cómo tú interpretabas la situación y la emoción que eso te generaba al respecto de eso que sucedió. Claro. Y lo que descubrió también era que a medida que tú escribías, se acentuaba el malestar, pero que al tiempo, a las 48 o 72 horas, te empezaba a disminuir la sensación de malestar. Y así podemos decir cosas para cada área. Cuando revisamos el tema físico, hay 4 elementos fundamentales: la nutrición, el ejercicio, el descanso y, para mí fue muy sorpresivo, pero hoy en día ya no es tan sorpresivo, el contacto físico es fundamental para tu bienestar. Por supuesto. Físico, Sí. ¿no? Los abrazos, las caricias, los besos, la intimidad, fundamental. Entonces, bueno, creo que la pregunta de cómo podemos ser más felices es entendiendo que hay áreas, más allá de que la felicidad es una experiencia subjetiva, Totalmente. hay áreas que a lo largo de la historia, no solamente la psicología, la filosofía, la teología, la biología, un número de ciencias que forman la sociedad que entendemos hoy y el mundo como lo entendemos hoy, han coincidido en que hay áreas básicas que impactan tu felicidad. Totalmente. Yo creo que le agregaría también a esa respuesta el tema de quizás abandonar en función a la idea de la felicidad la palabra perfección. Sin duda. Sin Sin duda. Tú sabes que Jordan Peterson es un psicólogo que ya hablamos de él y lo mencioné, y él comienza su libro 12 reglas para vivir diciendo que buscar la felicidad en tu vida es como un objetivo poco loable o poco digno de la existencia del ser humano, ¿no? Porque dice, bueno, que la felicidad es un asunto muy superficial, es muy efímero, pero es que depende de cómo tú entiendas la felicidad también. Por eso también lo traigo a lo que tú mencionas, porque si tú entiendes la felicidad precisamente como esa falacia de la carita feliz, entonces ser feliz es estar todo el tiempo bien y disfrutar de todo lo que hago y todo es positivo y yo declaro y afirmo que todo va a estar bien y deja fluir y todo lo demás y no entiendo que para ser feliz tengo que empezar a reconocer que la infelicidad es parte de la vida y de ser feliz también. Exacto. Y que necesito ambas. Y que necesito ambas cosas. Y a eso lo relaciono con lo que me decías de la perfección, porque entonces si yo busco una felicidad que depende de que mi estado de ánimo siempre esté bien y no existe el miedo, ni la rabia, ni la tristeza, ni la frustración, la decepción, el desánimo, la ansiedad, bueno, básicamente pues estoy negando mi naturaleza humana. Totalmente. Y no puedo ser feliz de esa manera. Yo siempre le digo a los pacientes, estas emociones están aquí por algo. Son adaptativas, o sea, si no existiera la rabia, yo creo que cualquier persona pasaría por encima de nosotros. Y sí, mira, esto no lo saben muchas personas, pero bueno, lo voy a compartir contigo aquí en este espacio. Tal vez Shahara hizo una pregunta, o hace una pregunta en una de sus clases, dice, o sea, piensa a lo largo de tu vida, el tiempo de vida que tengas, haz un escaneo y trata de borrar o pensar en un escenario de vida en el que en el punto de vida que tienes hoy borras todos los episodios que te han generado sufrimiento a lo largo de tu vida. ¿Qué tipo de vida tendrías si borraras todo lo que te ha generado dolor a lo largo de tu vida? Entonces él dice, al principio la idea puede ser como, wow, imagínate que yo nunca hubiese pasado por esto o aquello. Claro. Sí, pero después tú te das cuenta que si quitas eso, quitas también todo el crecimiento, la resiliencia, que es una palabra que no a muchos hoy en día nos gusta demasiado, pero creo que cabe en este momento. Todo lo que has crecido gracias a lo que has vivido y a la persona que te has convertido porque has vivido esos momentos,
y te das cuenta de que si quitaras de tu vida los momentos más dolorosos, pues probablemente no serías quien eres hoy, o tu vida tú no verías, no tendrías la fortaleza que tienes hoy. Y lo que quería decir era que uno de los momentos más tristes de mi vida, o quizá el más triste de mi vida, fue cuando murió mi abuelo materno. Mi abuelo era como un padre para mí, y yo creo que yo tengo mucho que de lo que soy hoy en día lo tengo por él, y lo agradezco a él. Y él murió en el 2007 en un accidente de tránsito, un hombre fuerte, con energía, con vitalidad, años por delante, pero murió en un accidente de tránsito, sorpresivamente para todos, como un accidente de tránsito es. Y yo puedo decirte que fue el peor momento de mi vida, pero también puedo decirte que a raíz de que él murió, yo decidí cambiar completamente el ritmo y el enfoque de vida que yo tenía, y que si eso no hubiese decidido, yo no sería el hombre que soy hoy en día. Si yo borro eso de mi vida, obviamente me ahorro el dolor y el duelo, pero probablemente yo no hubiese crecido lo que crecí a partir de ese momento. No piensen en el ahorro del sufrimiento, pero también no se considera la pérdida de todas las cosas que uno ha ganado. Y sí, y Víctor Frankl dice que cuando tú le encuentras propósito del sufrimiento, entonces deja de ser sufrimiento. Claro. Sí. Sí, incluso, sabes que Beck, creo que es Judith Beck, en el libro de terapia cognitiva, ellos plantea el uso de las historias personales para justamente ubicar al paciente en la reestructuración cognitiva, o sea, de mostrarle que esta cognición puede no tener tanta validez, o de cómo el paso de modificar una creencia te lleva a una mayor funcionalidad. Y yo siempre le digo a mis pacientes, yo veo estas cosas que a mí de repente me sucedieron, que en su momento las sufrí, me dolieron, que me mantienen muy humilde, como ese meme de momentos que me mantienen humilde, pero yo les doy un significado ahora. Y veo que el haber atravesado esa experiencia me dio una perspectiva diferente que ahora la puedo compartir como incluso recurso terapéutico, obviamente desde el encuadre profesional. Pero yo soy también fiel creyente que si tú alteras y quitas esos eventos negativos de tu vida, cambias la línea del tiempo y no eres quien hoy en día estás compuesto. Porque parte del malestar también da permiso al bienestar de hoy en día. Y sí, tal cual. Tal cual. Creo que eso, lo que acabas de decir, explica muy bien lo que yo intenté decir con muchas otras palabras. Pero ya está, lo puntualizaste perfecto. No quiero decir más nada al respecto. Y bueno, Eugenio, ya para cerrar, te preguntaría por justamente el tema de cómo mantenerse, cómo hacer. Hay gente que quizás aspira a vivir 40 años en una empresa, hay gente que de repente solo aspira como que, por ejemplo, el mundo humanitario, llegar al final del proyecto, pero ¿cómo de repente poder llegar a ese final del camino o llegar a esa meta sin de repente intentar quemarse en el intento, ¿no? O llegar a un punto de odiarlo. Claro. Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es preguntarse ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Yo a menudo cuando tengo interacciones individuales con personas dentro de las organizaciones les pregunto ¿cuál es la razón por la que sigues en este trabajo? O sea, ¿por qué sigues aquí? Y bueno, ahí después tú escuchando la respuesta lo asocias a alguna de las perspectivas laborales, ¿no? Trabajo, carrera, vocación, empieza a ser muy evidente, muy claro. ¿Quién dice, no, trabajo porque necesito dinero? No, trabajo porque quiero aprender, quiero crecer, o trabajo porque me gusta lo que hago. Entonces creo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y después preguntarse el tiempo que tengo la oportunidad de hacer esto, cómo quiero ser percibido y qué huella o qué legado quiero dejar. Y esto no es romantizar el trabajo, es saber que tú tienes la posibilidad de asumir un rol y que incluso aunque tú dices no me interesa, no voy a asumir ningún rol, igual estás dejando una huella y estás dejando una percepción en la gente a tu alrededor. Entonces tú puedes decidir ser intencional en ese sentido,
¿no? Y decir, bueno, yo quiero asumir este rol, quiero dejar esta huella. Entonces después una pregunta muy es cómica y es poco usual, la hace también Shahar, es ¿cuál es la meta de una meta? O sea, ¿por qué los seres humanos nos ponemos metas? Y al final es porque cuando tú quieres conseguir algo, al fijarte la meta tienes la dirección. Claro. Y la meta de una meta es darte dirección. Saber en qué. Entonces, después, si tú estás seguro que lo que estás haciendo hoy te ayuda a llegar a donde quieres estar mañana, pues es una forma de vivir tu trabajo de una manera más saludable, más amigable y también entendiendo que lo que tú haces o cómo lo que tú haces genera un impacto positivo más allá de ti mismo, o sea, más allá de que tú ganas dinero o ganas reconocimiento, cómo tu trabajo termina impactando a alguien más que tú. Claro. Y lo que hemos encontrado, lo que yo he encontrado a través de mi trabajo y lo que dice la ciencia que estudia esto es que cuando tú encuentras el beneficio que creas y tú sabes que tú formas parte de ese proceso para generar un beneficio que termina ayudando a otra persona de alguna manera a través de un servicio o de un producto a vivir mejor, entonces tú dices que tu trabajo es importante. Claro. Y si tú crees que tu trabajo es importante, entonces vale la pena darle tu tiempo, tu energía, tu esfuerzo, que podías estar haciendo cualquier otra cosa, pero lo estás haciendo a eso, que genera tal resultado que termina impactando no solamente a ti, sino también a otro grupo de personas. Y entonces vale la pena. Es menos probable que llegues al final de tu vida lamentándote por haberle dedicado ese tiempo a ese trabajo. Claro. ¿Sí? Y bueno, creo que eso es lo que te diría al respecto. Excelente, Eugenio. Y nada, creo que primero agradecerte por este espacio. Gracias. De verdad que yo creo que podemos pasar 4 horas acá hablando y... Es muy probable. Totalmente. Hemos hablado de muchas cosas. Sí, siento que abordamos muchísimas cosas y creo que en cualquier persona que lo pueda ver, al menos en un segmento, va a encontrar algo que le pueda ser de bastante utilidad. Y bueno, espero que también quizás a través de este episodio y pues de tu trabajo vengan muchas más consultorías y oportunidades laborales para ti. Eso me lleva a la invitación de que lo sigan en redes sociales y pues si eres gerente, líder de algún equipo o empresa, pues mi recomendación personal y profesional también es llamen a Eugenio. Y bueno, gracias por la invitación, la pasé súper bien y ciertamente pudiésemos durar aquí. Total, y valió la pena la espera. 100%, 100%. Además, vamos a tener que hacer una segunda parte. Totalmente, estoy de acuerdo. Bueno, también pueden seguirme en redes sociales, en Instagram, @psicólogo de bolsillo, también en TikTok. Y bueno, cualquier información con respecto a mis servicios de atención psicológica presencial en la ciudad de Maracaibo o a cualquier parte del mundo en la modalidad virtual, pues pueden encontrarla allí en mis redes sociales. Suscríbanse, den like al canal, apoyen a Eugenio también en sus proyectos y será hasta un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo. Hasta luego, chao.